El resplandor ámbar de la cantina de la estación Kepler envolvía las conversaciones como miel líquida, amortiguando la babel de una docena de especies hasta convertirla en un cálido zumbido que se instaló en los huesos de Jor. Llevaba una hora bebiendo el mismo vaso de whisky sintético, observando el desfile de diplomáticos y comerciantes a través de la mirilla reforzada, con las naves atracando contra el casco de la estación como insectos metálicos. Con sus cascos marcados por el vacío entre las estrellas, la delegación balatriana ocupaba el mejor local de la cantina, y su presencia atraía la atención sin esfuerzo. Su líder se movía por el espacio como mercurio líquido que cobraba forma. Su piel de zafiro captaba la luz de una forma que hacía que los humanos se olvidaran de respirar. La armadura fracturada que llevaba parecía moverse y fluir. Cada pieza era una obra de arte que susurraba sobre tecnologías que la humanidad apenas podía comprender. «Yo no», se oyó decir Joran, las palabras saliendo atropelladamente antes de que su cerebro pudiera procesarlas. Su compañero, el capitán de carga Marcus, había estado entreteniendo a los presentes con relatos cada vez más exagerados de conquistas románticas, señalando con su bebida a los diplomáticos extranjeros. Probablemente me enamoraría de la peligrosa. Demonios, diría que sí si me lo propusiera. La cantina cayó en uno de esos peculiares silencios que parecían surgir por pura casualidad. Cada conversación se detenía justo en el peor momento. Sus palabras flotaban en el aire reciclado como una acusación. Marcus se atragantó con su bebida. «¿Acabas de...?» Pero Joran no escuchaba. Al otro lado de la sala, un par de ojos de obsidiana se habían fijado en él con la precisión mecánica de un sistema de puntería. La cabeza de la enviada balatriana giró lentamente, y los hilos neuronales de su trenza plateada palpitaban con una suave bioluminiscencia. Cuando sus miradas se cruzaron, Joran sintió que algo cambiaba en el tejido del espacio a su alrededor. Se levantó de su asiento con la fluidez de algo nacido en baja gravedad. Su delegación, guerreros cuyos nombres no podía pronunciar, permanecía sentada, pero su atención se agudizó como cuchillas desenvainadas. La charla ambiental de la cantina no se extinguió del todo, pero adquirió la cualidad hueca del ruido de fondo en un sueño. «Oh, vacío, llévame», susurró Marcus. «Te ha oído». Cada paso que daba hacia su mesa era un pequeño terremoto en el pecho de Joran. Su armadura reflejaba la luz de forma distinta con cada movimiento, creando patrones que parecían contar historias en un idioma que él no comprendía. Un aroma a ozono y algo floral, sin equivalente terrenal, la precedía. Cuando se detuvo frente a su mesa, estaba lo suficientemente cerca como para que Joran pudiera apreciar los minuciosos detalles de sus rasgos alienígenas. La forma en que su piel parecía contener profundidades como agua estancada. Las sutiles crestas que trazaban elegantes líneas desde sus sienes hasta su mandíbula. Las pupilas plateadas que se contraían y dilataban independientemente de las normas humanas. No habló de inmediato. En cambio, lo estudió con la paciencia de quien está acostumbrada a tomar decisiones que afectan a sistemas estelares enteros. Los clientes de la cantina comenzaron a presentir que algo importante se avecinaba. Finalmente, colocó una mano de largos dedos en el respaldo de la silla frente a él. El gesto fue casual, casi conversacional, pero tenía el peso de una declaración formal. «Entonces dilo ahora», dijo, con una voz que transmitía armonías que parecían las palabras resonaban en sus huesos. Se cernían entre ellos como una anomalía gravitacional, deformando el tejido del momento bajo su peso imposible. A Joren se le secó la boca. El whisky sintético se le había convertido en ceniza en la lengua. Podía sentir a Marcus a su lado, irradiando el pánico propio de las brechas en el casco y los fallos del reactor. «Yo», empezó Joren, pero se detuvo. La enviada baltriana se había acomodado en la silla frente a él con la deliberada gracia de quien elige su posición en el campo de batalla. Tan cerca, pudo ver que su armadura fracturada estaba compuesta en realidad por miles de diminutas escamas cristalinas. Cada una, un prisma en miniatura que descomponía la luz ámbar de la cantina en arcoíris.
Tu amigo parece haber olvidado cómo respirar, observó. Su mirada de obsidiana se dirigió brevemente a Marcus antes de volver a Joren. Los hilos neuronales de su trenza recorrían patrones más complejos. Ahora, colores que no tenían nombre humano pintaban sutiles sombras sobre su rostro. Marcus emitió un sonido a medio camino entre una tos y un gemido. Tal vez debería quedarme, dijo el enviado sin mirarlo. Tradicionalmente, en esos momentos hay testigos. La comisura de sus labios se curvó en lo que entre los humanos podría haber sido diversión. Creo que ustedes los llaman compañeros de ala. A pesar de todo, Joran sintió que una risa le brotaba del pecho. La absurda escena de un diplomático alienígena haciendo bromas sobre las costumbres humanas en las citas mientras toda la cantina observaba en un silencio atónito le pareció lo más gracioso o lo más aterrador que jamás había experimentado. Ya conoces nuestra jerga, logró decir. Sé muchas cosas sobre tu especie, respondió ella, incluyendo el hecho de que a menudo hablan antes de pensar, hacen promesas que no tienen intención de cumplir y utilizan el humor como mecanismo de defensa cuando se enfrentan a lo incomprensible. Todo cierto, admitió Joran, aunque, en mi defensa, la mayoría de las cosas incomprensibles con las que me encuentro suelen ser núcleos de hiperimpulso defectuosos. No. Le hizo un gesto vago, lamentando inmediatamente lo incómodo del mismo. No se trata de enviados alienígenas que toman tus palabras informales como declaraciones formales, concluyó. Dondequiera que tocaba la superficie de la mesa, el material sintético respondía con breves destellos de bioluminiscencia, como si su campo bioeléctrico estuviera interactuando con los sistemas de la estación. Sí, exactamente eso. Ella se reclinó ligeramente y él alcanzó a vislumbrar algo que podría haber sido sorpresa en su expresión. Dime, Joran de las rutas de transporte de mercancías, ¿sabes qué ofreciste cuando dijiste que sí? La forma en que pronunció su nombre, con esos armónicos que parecían eludir sus oídos y resonar directamente en sus huesos, le provocó un palpitar en el pecho. Empiezo a sospechar que no sé casi nada de mi propia gente. Dijo lentamente. Una propuesta no es una petición. Es un reconocimiento. No pedimos ser elegidos. Reconocemos que ya nos hemos elegido mutuamente a través de los espacios entre los pensamientos. Los hilos neuronales de su trenza palpitaban con mayor intensidad, y Joran se dio cuenta de que podrían estar grabando esa conversación, o quizás transmitiéndola a otro lugar. La idea de que sus palabras titubeantes pudieran transmitirse por todo el espacio de Balea le hizo sudar las palmas de las manos. No estarás hablando de matrimonio, ¿verdad? Dijo. Tu concepto de ser humano es demasiado simple. Sus dedos trazaron figuras sobre la mesa, dejando tras de sí estelas de luz que se desvanecían. Lo llamamos Beldurum, la unión de propósitos. Cuando dos seres reconocen que sus trayectorias están destinadas a intersecarse a su alrededor, la cantina se había quedado tan silenciosa que Joren podía oír el sutil zumbido de los generadores de gravedad artificial de la estación. Los generadores de gravedad artificial emitían sus nanas mecánicas mientras Joran intentaba asimilar el concepto de trayectorias que se intersectaban a través del espacio y el tiempo. Había pasado años explorando el vacío entre las estrellas, calculando coordenadas de salto y mecánica orbital. Pero esto le parecía un tipo de matemáticas completamente diferente, una que operaba con variables que ni siquiera podía nombrar. Necesito entender algo, dijo finalmente, con una voz más firme de lo que se sentía. ¿Se trata de algún tipo de protocolo diplomático? ¿Parte de las negociaciones entre nuestras especies? La risa de los enviados sonaba como campanas de plata golpeadas por un viento frío. Hermosa y ligeramente inquietante. ¿Crees que cruzaría una sala llena de testigos para participar en un teatro diplomático? Los hilos neuronales de su trenza palpitaban con lo que podría haber sido diversión. Los acuerdos comerciales que nos han traído hasta aquí son asuntos que competen a los gobiernos. Esto es algo completamente distinto. Detrás de ella, Joren pudo ver al resto de la delegación balriana observando con expresiones que no pudo descifrar. Sus armaduras parecían cambiar con la luz,
creando patrones de interferencia que resultaban molestos al mirarlas directamente. Uno de ellos, un guerrero cuyas escamas habían adquirido un profundo tono carmesí, se inclinó hacia adelante como si se esforzara por escuchar su conversación. Tu guardaespaldas parece preocupado, observó Joran. Qatar no es mi guardaespaldas, respondió sin volverse. Ella es mi Belani, mi guardiana de los momentos más importantes. Registra los instantes significativos para la memoria colectiva. Ahora mismo, parece que está escribiendo mi obituario. La expresión de la enviada se transformó en algo parecido a una sonrisa. Keitbar considera a los humanos impredecibles. Su especie tiende a tomar decisiones basadas en impulsos emocionales en lugar de cálculos lógicos. Y, sin embargo, aquí está usted hablando con uno de nosotros sobre trayectorias que se cruzan. Sí, dijo simplemente, aquí estoy. El peso de esa admisión se asentó sobre la mesa como un campo de fuerza. Marcus se había quedado muy quieto a su lado, su bravuconería anterior evaporándose ante algo que claramente no entendía. A su alrededor, la variada población de la cantina, comerciantes, diplomáticos y personal de la estación, se había dispuesto formando un anfiteatro improvisado, intentando parecer despreocupados mientras estaban pendientes de cada palabra. Tu tripulación habla de ti cuando beben, continuó la enviada, con voz más suave. Cuentan historias del capitán de carga que navega por intuición, que encuentra rutas a través de campos de asteroides que las computadoras consideran imposibles. Joren parpadeó. Has estado escuchando historias de bar sobre mí. Escucho todas las historias. Así es como entiendo las formas de las almas. Sus ojos de obsidiana parecían mirar a través de él, hacia algo más profundo. Tu amigo de voz potente habla de conquistas y ganancias. Pero usted habló de caerse, de decir que sí. Estas no son las palabras de alguien que se toma el compromiso a la ligera. Los hilos neuronales de su trenza ahora mostraban colores más profundos, púrpuras y dorados que pintaban sus rasgos con tonalidades cambiantes. Joren se preguntó qué pensamientos se transmitían a través de esas fibras cristalinas. ¿Qué comunicaciones se producían entre ella y la vasta red de la conciencia valriana? ¿Qué es exactamente lo que me estás preguntando? Él dijo, no estoy pidiendo nada. Ella respondió, lo ofrezco todo. De algún lugar de su armadura, extrajo un pequeño dispositivo cristalino que parecía contener sus propias estrellas en miniatura. Lo colocó sobre la mesa entre ellos, donde comenzó a emitir una suave luz pulsante que coincidía con el ritmo de los latidos de su corazón. Este es un Belani, dijo. Un guardián de decisiones. Conservará tu decisión hasta que estés listo para expresarla. El aparato permanecía allí como una constelación cautiva, su luz interior creando patrones que parecían casi vivos. Joren podía sentir cómo su sutil campo electromagnético interactuaba con su sistema nervioso, leyendo sus biorritmos y actividad neuronal de maneras que resultaban a la vez invasivas y extrañamente íntimas. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo, erguida con fluida gracia. Pero ten en cuenta que algunas trayectorias, una vez alteradas, no pueden volver a su curso original. El Belani palpitaba sobre la mesa como un corazón en miniatura. Su estructura cristalina refractaba la luz ámbar de la cantina en patrones que parecían cambiar con la respiración de Joran. Podía sentir cómo lo leía, catalogando los impulsos eléctricos de sus pensamientos, las fluctuaciones cuánticas de su proceso de toma de decisiones. La sensación era inquietante, como si alguien hurgara en sus archivos mentales mientras él observaba. Esto es una locura, murmuró Marcus, recuperando finalmente su voz. Joran, no puedes estar considerándolo seriamente. ¿Considerando qué? Joran preguntó, sin apartar la vista del dispositivo alienígena. Ni siquiera sé qué estoy considerando. El enviado no se había marchado. Ella se colocó junto a la mesa lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el sutil campo electromagnético generado por sus implantes neuronales, creando estática en el aire. Las escamas de su armadura habían adquirido tonos azules y púrpuras más profundos,
respondiendo a un estado interno que él no podía interpretar. La disolución de todo lo que crees saber sobre ti misma, dijo en voz baja. Entre mi gente, la conciencia no es fija. Crece a través del contacto con otras formas de conciencia. ¿Bien? Joren dijo, con la boca seca. ¿Y qué ocurre con la conciencia original durante este crecimiento? Lo mismo que le ocurre a una oruga durante la metamorfosis. Sus ojos de obsidiana reflejaban la luz pulsante de los Belani. El asunto permanece, pero la configuración se convierte en algo que nunca antes había existido. Marcus emitió un sonido ahogado. Eso no es precisamente tranquilizador. ¿Prefieres mentiras cómodas?, preguntó el enviado, volviendo hacia aquellos ojos inquietantes. Vuestra especie tiene un talento innato para ello. Oye, un momento, protestó Marcus. No todos lo somos. Esta noche has contado 3 versiones diferentes de la misma historia, interrumpió. Cada una más elaborada que la anterior. En la primera, escapaste de piratas en el cinturón de Kepler. En la segunda, luchaste contra ellos. En la tercera, sedujiste a su capitana y la convenciste de unirse a tu tripulación. El rostro de Marcus experimentó varios cambios de color interesantes. Puede que haya exagerado un poco. En contraste, continuó la enviada, tu amigo aquí presente ha pronunciado quizás 20 palabras en toda la noche, y cada una de ellas ha sido exactamente lo que quería decir. Joren sintió que el calor le subía a las mejillas. No estoy seguro de que eso sea del todo cierto. No. Inclinó la cabeza, y los hilos neuronales de su trenza brillaron. Cuando hablaste de enamorarte de personas peligrosas, ¿no estabas pensando en el comerciante que intentó venderte datos NAV falsificados el mes pasado? Cuando mencionaste aceptar propuestas, ¿no recordabas la oferta de trabajo de ese consorcio empresarial, la que rechazaste porque habría significado abandonar a tu tripulación? La precisión de sus observaciones lo golpeó como un meteorito. ¿Cómo podías saber eso? Tu campo bioeléctrico cambia cuando habla de las cosas que te importan. Ella dijo simplemente, el engaño crea patrones diferentes a los de la verdad. El miedo crea patrones distintos a los de la valentía. El Belani palpitó con mayor intensidad, y Joran se dio cuenta de que no solo leía su estado actual. Estaba mapeando toda la conversación, creando un modelo tridimensional de sus pensamientos y emociones. El dispositivo lo estaba estudiando, construyendo un perfil que permitiría al colectivo baltriano comprender no solo sus palabras, sino la arquitectura cuántica de sus intenciones. ¿Tendría que renunciar a mi nave?, preguntó, sorprendido por la pregunta práctica. Tendrías que renunciar a la ilusión de que estás separado del universo, respondió ella. Todo lo demás es negociable. A su alrededor, la cantina se había convertido en un teatro. Seres de una docena de mundos observaban este intercambio sin precedentes entre humanos y baltrianos. Intuyendo que la historia se escribía en tiempo real, un comerciante celtani en un rincón activó lo que parecía un dispositivo de grabación. Su superficie cristalina capturaba todo en múltiples espectros de luz. Genial, murmuró Joran. Ahora seré famoso en 3 sectores como el idiota que accidentalmente le propuso matrimonio a una diplomática alienígena. 4 sectores, corrigió el enviado con lo que había sido divertido. Las noticias viajaban rápidamente a través de las redes de retransmisión cuántica. La idea de que sus palabras torpes resonaran a través de las redes de retransmisión cuántica en 4 sectores le revolvió el estómago a Joran. En algún lugar de las colonias Centauri, los comerciantes probablemente ya estaban apostando sobre si el capitán de carga humano sobreviviría a su accidental incidente diplomático. En las estaciones mineras de Próxima, los trabajadores probablemente compartían versiones exageradas de la historia durante sus descansos. Maravilloso, dijo, tomando su vaso de whisky sintético. Siempre he querido ser un ejemplo de lo que no se debe hacer. La expresión de la enviada cambió, y por un momento pareció casi sentir cariño por mi pueblo. No existen cuentos con moraleja sobre el amor,
solo historias de aquellos lo suficientemente valientes como para saltar entre las estrellas. ¿Es eso lo que es? Joram preguntó, mientras el alcohol le quemaba los filtros que había estado usando. Amar. Vuestro idioma solo tiene una palabra para algo que nosotros reconocemos de 17 formas diferentes, respondió ella. Lo que vosotros llamáis amor, nosotros podríamos llamarlo el reconocimiento de una conciencia complementaria, o telvarum, la atracción gravitacional entre almas compatibles. O quizás. Bueno. Vale, interrumpió Marcus, agitando las manos. Esto se está poniendo demasiado filosófico para una cantina de un muelle de carga. ¿Podemos centrarnos quizás en la parte en la que mi capitán aparentemente está considerando algún tipo de ceremonia matrimonial alienígena? El Belani palpitó y, de repente, el aire alrededor de su mesa centelleó. Las pantallas holográficas se materializaban como telarañas, mostrando mapas estelares y matrices de probabilidad cuántica que dolían al mirarlas directamente. Otros espectadores jadearon y se reclinaron hacia atrás mientras las proyecciones se expandían, llenando el espacio con flujos de datos en cascada y visualizaciones del campo gravitacional. Esto no es una ceremonia, dijo la enviada, y su voz adquirió una armonía que hizo bailar a los hologramas. Esto es una convergencia. El Beltan ha estado calculando cascadas de probabilidad desde el momento en que se activó. Joren contempló las pantallas, reconociendo algunos de los datos de navegación, pero completamente perdido en las matemáticas cuánticas. ¿Qué es exactamente lo que calcula sobre las repercusiones de tu elección? Dijo que cada decisión crea ondas en la matriz de probabilidad. Su aceptación alteraría la relación entre nuestras especies, abriendo caminos que actualmente solo existen en el espacio teórico. Y si me negaba, los hologramas cambiaban, mostrando trayectorias más oscuras, caminos que conducían a disputas comerciales y conflictos territoriales. Las negociaciones actuales fracasan. La confianza entre nuestros pueblos se deteriora. Dentro de 2 años estándar, existe un 73% de probabilidad de conflicto armado en los sectores en disputa. Marcus se atragantó con su bebida. ¿Estás diciendo que el destino de la paz interestelar depende de si Joran acepta o no una propuesta alienígena? Lo que digo, respondió el enviado con infinita paciencia, es que las decisiones individuales tienen consecuencias que van mucho más allá de los individuos que las toman. Los Beltani repicaron suavemente, y los hologramas se fusionaron en algo que parecía un mapa tridimensional del propio espacio-tiempo, con su mesa en el centro de una red de posibilidades interconectadas. Joren podía ver su propia vida representada como un hilo de luz que se extendía hacia atrás a través de su historia personal y hacia adelante hacia una docena de futuros potenciales. Esto es demasiado, dijo, apartándose de la mesa. No puedo ser responsable de prevenir una guerra interestelar solo porque hice una broma estúpida. No puedes evitarlo, dijo el enviado en voz baja. Solo puedes elegir qué futuro deseas ayudar a crear. El peso de la responsabilidad cósmica se posó sobre sus hombros como una manta de plomo. A su alrededor, la cantina había quedado en completo silencio. Todos los presentes comprendían que estaban presenciando algo sin precedentes. Incluso el mercader Seltani había dejado de grabar, demasiado absorto en el drama que se desarrollaba como para mantener una distancia profesional. Sin presión, murmuró Joran, contemplando las arremolinadas posibilidades que desplegaba el Belani. El futuro de la civilización galáctica pende de un hilo. Si sirve de algo, dijo la enviada, y sin duda había diversión en su voz. Ahora bien, los cálculos de probabilidad también muestran una posibilidad significativa de que disfrutes de la experiencia. Las matrices de probabilidad giraban a su alrededor como una aurora boreal digital, pintando la cantina con colores que no tenían nombre en los idiomas humanos. Joran observó cómo sus posibles futuros se ramificaban y convergían. Cada decisión creaba nuevas cascadas de posibilidades que se propagaban a través del espacio y el tiempo. El peso de la elección le oprimía el pecho como una descompresión. Pero bajo esa significación cósmica, algo más simple había echado raíces.
Estoy aterrorizado, admitió, con la voz apenas audible por encima de la resonancia armónica del Belani. Yo también, respondió la enviada, y la honestidad de su confesión le produjo una sensación de calma en el pecho. Lo desconocido aterroriza a todos los seres conscientes, pero permanecer separados para siempre, limitados para siempre por los límites de la conciencia individual, eso me aterroriza aún más. Marcus se aclaró la garganta. Para que lo sepas, siempre has sido pésimo tomando decisiones sensatas. Gracias por el voto de confianza, dijo Joren secamente. Lo digo en serio, continuó Marcus, entusiasmándose con el tema. Navegas por campos de asteroides que las computadoras consideran imposibles. Aceptas contratos en colonias remotas que no pagan lo suficiente para cubrir los gastos de combustible. Rechazaste un encargo de flota corporativa para seguir pilotando un antiguo carguero con una tripulación de inadaptados. Hizo un gesto amplio, y añadir que haber iniciado accidentalmente un romance interespecies a tu currículum es, sinceramente, bastante acorde con tu marca personal. A pesar de todo, Joran se rió. El sonido pareció sorprender a los extraterrestres que observaban, varios de los cuales inclinaron la cabeza en ese gesto universal de curiosidad. La delegación valriana se había acercado, y las escamas de sus armaduras se movían en patrones que podrían haber sido de aprobación o anticipación. Tu amigo habla con sabiduría, dijo el enviado. Aquellos que eligen caminos difíciles no por rentabilidad, sino por convicción. Esas son las almas con las que buscamos unirnos. El Belani palpitaba con mayor intensidad, su corazón cristalino ahora mostraba patrones que parecían vivos, orgánicos. Joran comprendió que no solo registraba su decisión, sino que facilitaba la transformación, preparándose para tender un puente entre la conciencia humana y la Balan de maneras que crearían algo completamente nuevo. Si hago esto, dijo lentamente, ¿qué pasará con mi tripulación? Mi nave. Se convertirán en los primeros participantes humanos del experimento Ubel Darum, respondió ella. Tu nave se convierte en un puente entre mundos, transportando tanto la intuición humana como el conocimiento valletriano a través del vacío. ¿Una nave diplomática experimental?, preguntó Marcus, con los ojos iluminados por un interés inesperado. Eso podría ser divertido. O catastróficamente peligroso, apuntó Joran. En realidad, es lo mismo. La expresión de la enviada se transformó en algo parecido a una sonrisa. La capacidad de tu especie para encontrar humor en la incertidumbre existencial es refrescante. A su alrededor, la cantina se había convertido en un foro. Seres de una docena de mundos presenciaban lo que podría ser el primer unión formal entre lo humano y la conciencia. El momento se sentía en un punto álgido, al borde de la transformación, preñado de posibilidades que podrían remodelar el panorama político de la galaxia. Joran extendió la mano hacia el Beltani. Sus dedos temblaron ligeramente al tocar su cálida superficie. El dispositivo pulsó una vez con brillantez, y sintió los primeros indicios de pensamientos alienígenas rozando los límites de su mente. Vastos, pacientes y completamente distintos a todo lo que había experimentado. Sí, dijo, la palabra cargada con el peso del colapso estelar y la promesa de nuevas formaciones en la oscuridad cósmica. Digo que sí. La transformación comenzó de inmediato. El Beltani se convirtió en un conducto, su estructura cristalina expandiéndose para abarcar ambas conciencias, tejiendo la intuición humana y la lógica valtriana en algo sin precedentes. Joran sintió como su conciencia se expandía, tocando sistemas estelares que nunca había visto, comprendiendo tecnologías que solo existían en el espacio teórico. Pero bajo la expansión cósmica, algo bellamente simple permanecía. Dos seres que elegían confiar el uno en el otro a través de las vastas distancias que separan a las especies, creando una conexión donde antes no existía. Lo último que oyó antes de la conciencia expandida más allá de la identidad individual fue lo que murmuró Marcus. Bueno, esto definitivamente es mejor que otro aburrido tren de carga, hijo.